La semana pasada solo voy a comentar eso. Si te lo perdiste por alguna razón, ya está disponible ahí en nuestro canal de videos. Te animamos a que te sigas suscribiendo y tomando en cuenta la referencia, porque recuerda, la serie va en esa hilación, por eso se llama serie, porque va de manera sistemática, continua, vamos avanzando progresivamente en este fascinante tema que tiene que ver con la temática de lo que es la iglesia. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. La semana pasada introducimos de los problemas que hoy en día se encuentran en el entorno que afecta nuestra percepción de ver a la iglesia como el cuerpo de Cristo, y por ello necesitamos trabajar en ello. ¿Por qué? Porque así como vemos, y no lo había dicho hasta este momento, lo voy a decir, en el entorno, en la sociedad vemos que la falta de compromiso hace desertar de relaciones. El índice de matrimonios que se está separando es alto, y eso no exime incluso a los creyentes. Bueno, de la misma manera también percibimos que hay varios creyentes que se quieren divorciar de la iglesia. ¿Por qué digo esa palabra? Porque el día de hoy quiero que hablemos de este segundo track que lleva por título La ayuda idónea del segundo Adán. Lo voy a volver a repetir: la ayuda idónea del segundo Adán. ¿Cómo se come eso? ¿Qué se trata eso? ¿Qué vamos a ver? Pues nos espera un extraordinario recorrido en esta noche para ver lo que significa eso y la trascendencia que eso tiene a nuestras vidas. Así que te voy a invitar a que abras tu Biblia en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, ahí en el Nuevo Testamento. Vas a abrir tu Biblia o encender tu Biblia, y si no, también aquí lo tenemos en pantallas, y vamos a leer los versículos 25 al 32, y posterior a esto vamos a orar, ¿de acuerdo? Efesios capítulo 5, versículo 25, vuelvo a repetir, capítulo 5, versículo 25 al 32, ¿de acuerdo? ¿Ya estás ahí? Bien, vamos a leerlos así de manera general y vamos a orar. Versículo 25 dice así: para los maridos, eso significa ama o ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella. Versículo siguiente: a fin de hacerla santa y limpia, alabarle mediante la purificación de la palabra de Dios. Verso siguiente: lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Verso siguiente: de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Verso siguiente: nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros, vamos a leerlo fuerte, vas a leer fuerte conmigo este versículo, aquí lo tienes en pantalla, y dice: y nosotros somos miembros de su cuerpo. Verso siguiente: como dicen las escrituras. El apóstol Pablo cita las escrituras y específicamente cita el libro de Génesis, donde todo se originó. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Y ahí terminamos en el verso 32. Me encanta. Dice: eso, dilo fuerte conmigo, es un gran misterio. ¿Qué es un gran misterio? Dice el apóstol Pablo:
pero ilustra la manera en que Cristo y quién y la iglesia son, ¿cuántos? Uno. Ahora sí, cierra un momento tus ojos y vamos a pedirle juntos que el Señor nos siga ayudando en esta serie por medio de su palabra a cambiar nuestra perspectiva que a veces tenemos hacia su iglesia. Padre amado, nuevamente te agradecemos tanto la oportunidad que tenemos de venir a encontrarnos con lo que es tu voluntad. Y tu voluntad es perfecta. Y tu voluntad es que, como lo vimos la semana pasada, la iglesia siempre ha sido el plan A. Y todo aquel que se refiere mal de ella, y todo aquel que habla mal de ella, y todo aquel que no reconoce la autoridad de ella, y todo aquel que se opone a ello, en realidad, Señor, está caminando en una arena movediza. Todo aquel que hoy pretende vivir la vida cristiana sin pertenecer, en ser miembro de la iglesia local, lamentablemente, Señor, se está perdiendo de lo más importante, que es esta unión. Porque así como lo hemos percibido por medio de tu palabra, y todos los que hemos tenido la bendición de poder formar una familia, todos los que somos cónyuges, sabemos que no hay división entre nosotros, porque somos una sola carne. Dejamos de ser individual, caminar en el individualismo, como lo veíamos, uno de los enemigos más tremendos para todos aquellos que se atreven a conceptualizar la iglesia de manera incorrecta. Así como somos una sola carne en el matrimonio, tú eres uno solo con tu iglesia. Por eso ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar. Si hay situaciones mal empleadas en cuanto a lo que se refiere a la iglesia, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje cardinal para la temática de la serie. ¿Por qué? Porque presenta claramente cómo la iglesia está compuesta, ¿verdad?, como el cuerpo de Cristo. De manera alegórica, el apóstol Pablo hizo mención de que la iglesia es la esposa, ¿verdad? ¿La esposa de quién? De Cristo. Entonces, como decíamos la semana pasada, cuando alguien habla mal de la esposa de alguien o viceversa, pues esto se convierte en una situación bastante complicada. ¿Por qué? Porque estamos tratando con la misma persona. Aquí lo dice el versículo 32 con el que terminamos, ilustra de manera perfecta cómo, ¿verdad?, el cuerpo dice el misterio tan grande que es que Cristo y ¿quién? Y la iglesia son uno. Por eso el día de hoy vamos a hablar de lo que es lo que titulé la ayuda idónea del segundo Adán. De acuerdo a la Biblia, ¿quién es tu ayuda idónea, querido varón? Varones casados, ¿quién es tu ayuda idónea? Tu esposa. ¿Y por qué es tu ayuda idónea? Yo te pregunto. A ver, debes de saber la respuesta, querido varón. ¿Por qué es tu ayuda idónea? Porque definitivamente el plan de Dios es ¿qué? Es el matrimonio. Necesitamos entender esa verdad de acuerdo a que cada uno de nosotros debe de saber que así como en el matrimonio hay una ayuda idónea, bueno, para el Señor también hay una ayuda idónea. ¿Y quién es esa ayuda idónea? La iglesia. Pero el título que yo le dije es la ayuda idónea del segundo Adán. ¿Ok?
Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso genera que todo lo que vamos adelante en cuanto a la comprensión de lo que vamos a ver es importantísimo. Mira, en la Biblia prácticamente tú tienes una conjunción, llamémoslo de esa forma, una conjunción entre ambos testamentos. Como cualquier libro, ¿cuántos saben que si tú tomas un libro, no lo puedes comenzar por donde a ti se te dé la gana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el libro tiene una temática. El libro tiene una ¿qué? Una intención donde el autor desea revelarse. Bueno, algo similar, no estoy diciendo estrictamente que es igual, pero la Biblia es muy importante que lo veamos desde esa forma. ¿Por qué? Porque la Biblia está compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Te diste cuenta de algo de la cita del día de hoy? La cita que donde comenzó, ¿dónde se encuentra? Antiguo, Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué el apóstol Pablo citó una referencia? ¿De dónde? Yo te dije el libro. ¿De qué libro lo citó? De Génesis. ¿Y dónde está Génesis? En el Antiguo Testamento. Y eso es bien importante. Ahorita que aparezca la imagen te darás cuenta de a qué me estoy refiriendo. ¿Sabes por qué? Porque el Antiguo Testamento, para que nadie piense que no lo necesitamos, porque para empezar, yo siempre cuando yo enseño esto en el seminario, en el instituto, tengo que decirles que aún la palabra antiguo, ¿verdad? Ya como que resulta algo irrelevante. ¿Quién quiere algo antiguo? ¿Verdad? Nadie quiere algo antiguo, ¿verdad? ¿Verdad? Nadie quiere esa referencia. Por eso parece que en nuestro subconsciente pensamos que el Antiguo Testamento es irrelevante. Pero esa es una gran mentira. Es una mentira que no te debes de permitir, porque la Biblia no solamente es el Nuevo Testamento, la Biblia es el ¿qué? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Y yo soy promotor de que realmente leamos el Nuevo Testamento. Te voy a decir por qué. Porque si tú no tomas, te voy a decirlo con mis palabras coloquiales, si solamente tú ves el Nuevo Testamento sin referencia del Antiguo, te va a faltar base, mucha base. De hecho, la base del apóstol Pablo, de su argumento de la iglesia como el cuerpo de Cristo, viene en el Antiguo Testamento. Y si tú tomas el Antiguo Testamento como el judío ortodoxo, que para él solamente él no reconoce el Nuevo Testamento, ¿sabías? ¿Qué le va a faltar? También está incompleto, le va a faltar cumplimiento. Porque el Nuevo Testamento revela el Antiguo y el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo. No sé si fui claro, lo dije rapidísimo, ¿sí? Pero lo que quiero decirte es esto, mira, que aquí aparece en esta imagen. Tú no necesitas solo una parte, tú necesitas los ¿qué? Los dos. Los ojos nuestra mirada en las Escrituras tiene que ser con el Antiguo hacia el Nuevo Testamento. Y te podía hablar mucho más, pero ¿por qué te estoy dando esta pequeña introducción acerca de lo que vamos a ver? Porque para comprender lo que vamos a ver, necesitamos ver ese panorama. Porque yo te estoy diciendo de este tema que es importantísimo, que yo te hablo del ¿qué? Del segundo Adán. ¿Y por qué te hablo de un segundo Adán? Porque hubo un primer Adán. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto Adán? No. Por eso es importante toda esta referencia. Muchas gracias. Ya que tenemos entonces presta atención. Porque si hablamos de que en esta parte, ojo, el Antiguo Testamento, te voy a decir algo, apunta a todo lo que estaba por venir. Y el Nuevo Testamento, di conmigo, cumple. Dilo fuerte, ¿qué? Cumple lo que está referenciado. Y te digo algo, es maravilloso tener en cuenta esta referencia que te estoy hablando. ¿Sabes por qué? Porque en este tema que quiero desarrollar, tiene que ver precisamente con una área que a mí me encanta. De hecho,
tenemos todo un curso en el Instituto Bíblico de esta sección, lo que se llama la tipología. ¿Sí? Hay un curso que se llama Cristo en el Antiguo Testamento, y no porque Cristo esté en el Antiguo Testamento, no estuvo preencarnado, no estuvo encarnado, estuvo preencarnado, estuvo prefigurado, estuvo ¿qué? Anunciado, en otras palabras. ¿Y dónde lo vemos ya encarnado? ¿Dónde lo ya vemos físicamente? ¿En dónde? En el Nuevo Testamento. Por eso, al hablarte del segundo Adán, me estoy refiriendo a eso, rápidamente, para darte un panorama. La tipología viene de un vocablo griego que se llama, ahí lo tienes, tipos. De ahí, ¿alguna vez has escuchado esa palabra? Ese tipo, ¿verdad? Pues esa palabra es griega. ¿Ah? Un tipo de, ¿verdad? Como que hoy quiero una cuestión como tipo, y estamos haciendo alusión mucho a esa palabra. ¿Verdad que sí la tenemos en nuestro vocabulario? Ok. Y la palabra tipo del griego se traduce en el Nuevo Testamento, ojo, como señal. ¿Cómo qué? Señal, dilo fuerte, señal. Dilo, figura. O tres, símbolo. Ojo. ¿Qué crees? Otra vez, señal, figura y símbolo. Pues te tengo noticias. En el Nuevo Testamento vas a encontrar personajes, vas a encontrar eventos, vas a encontrar instituciones que prefiguran, que simbolizan, que mandan una señal, ojo, de lo que está por venir. Por eso, como te decía, necesitamos esto. No lo puedes ver porque voy a decirlo así, está prefigurado, está anunciado en dónde, necesariamente, para que sea un tipo, ¿dónde tiene que estar? Di conmigo, en el Antiguo Testamento. Dilo fuerte, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Y dónde se tiene que cumplir? En el Nuevo Testamento. Si no, no es un tipo. Esto lo enseño en el Instituto Bíblico. Si no se cumple, tiene que estar nuevamente, forzosamente, ¿qué? Referenciado para que posteriormente sea ¿qué? No. Cumplido. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Dónde se ve anunciado? ¿Y dónde se ve su cumplimiento? Ahí lo tienes. Eso es un tipo. Entonces, hablar de esto, te digo, hay un tipo, vuelvo a repetirlo, de eventos, de instituciones. ¿Sabías? Podría, ahora sí que me gustaría hacer esta dinámica, pero la dejaré para en un futuro, en un grupo de conexión. Y es, lánzame un tema, cualquiera de la Biblia, y yo te digo un tipo en el Antiguo Testamento. Casi. ¿De verdad? Es increíble porque, vuelvo a repetir, la Biblia no está desconectada, está interconectada. Para muestra un botón, no es el tema, pero para que te digas, nunca lo habías visto. Enoc. ¿Alguien sabe quién fue Enoc? ¿Sí? Algunos no saben, te lo dejo de tarea. ¿Y sabes por qué no sabes mucho? Porque fue súbitamente arrebatado. ¿Y sabes qué? Ese es un tipo. ¿Y de qué crees? De algo que aparece en el Nuevo Testamento. De un evento. Es maravilloso la tipología en la Biblia. Bueno, pues hoy vamos a hablar solo de un tipo. Y el tipo es Adán. Porque Adán es un tipo, ¿de quién crees? De Cristo. Ojo, un tipo. No estoy diciendo es Cristo, ojo. Ya sabes lo que es un tipo. Entonces, ¿qué es un tipo? Si yo te digo que Adán es un tipo de Cristo, ¿qué te estoy diciendo? ¿Es un qué?
un símbolo, una figura o una ¿qué? Señal. Ahora mira qué interesante, porque como definición podemos decirlo así: un tipo es una persona o evento o institución o estructura en el Antiguo Testamento que prefigura una persona, evento o institución correspondiente ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. Ya te lo dije con otras palabras, esta es la definición formal. Porque ¿de dónde saco que Adán, el Adán que conoces, ¿verdad? El Adán que conoces en el libro de Génesis, Adán, ¿quién fue? El primer hombre sobre la tierra. ¿Quién fue la primera creación de Dios? Adán. El primer ser fue ¿quién? Adán. Ahora, una vez que tenemos en cuenta eso, ¿por qué me saco la idea, de dónde saco la idea que Adán es un tipo de Cristo? Bueno, ese es mi objetivo, presentarte porque es un tipo de Cristo. Y si Adán es un tipo de Cristo, ¿quién crees que sea un tipo de su esposa? Vamos a ver, hilando todas esas ideas. ¿De dónde me surge entonces la idea de que Adán es un tipo de Cristo? De las mismas escrituras. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Ojo, ya estamos en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, que te dije que es ¿el qué? Cumplimiento. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Sin embargo, desde los tiempos de ¿quién? ¿De quién? De Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán, nuestro personaje en estudio en esta noche. Ahora bien, presta atención, muy importante. Adán, dice el apóstol Pablo, Adán es un ¿qué? ¿Es un qué? ¿Qué palabra griega crees que está usando aquí el apóstol Pablo en la carta a Romanos? Felicidades. Adán es un tipo de Cristo. Una que, a ver, termina de leerlo fuerte, una que representación de Cristo, quien aún tiene, tenía que venir. Entonces, en el curso que te hablé del instituto, no solo vemos a Adán, vemos a un recorrido de Génesis a Malaquías. Y no solamente personajes, eventos, instituciones. O sea, es increíble. Yo sigo, como dicen, con la boca abierta y la baba escurriéndoseme cada vez que sigo encontrando tipos en las escrituras. Me maravillo, porque Jesús bien lo dijo. Ahí las escrituras revelan. ¿A quién crees? Él lo dijo. En el Evangelio de Juan está. ¿A quién crees? A mí. Así se lo dijo a los fariseos. Y es verdad. Solo que a veces es lo que falta, ¿verdad? Que no profundizamos en las escrituras. Por eso no vemos. Por eso algunos libros de la Biblia se te hacen aburridos. Que se te hagan aburridos es muy diferente a que sean aburridos. Pero está fascinante esto. Bueno, una escritura más que respalda lo que te estoy diciendo, también el apóstol Pablo lo hace en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Míralo cómo lo dice en otras palabras. Las escrituras nos dicen, está hablando del Antiguo Testamento, el primer hombre, ¿quién? Adán, ahí está. Se convirtió en ser viviente. Pero aquí está la idea, en otras versiones aparece como el postrer Adán o el segundo Adán. ¿El qué? El segundo Adán o el postrer Adán. La NTV lo traduce como ¿qué? Como el último. Entonces ¿no hay tercer Adán? No, porque entonces ya no sería un tipo. Entonces, ¿vamos comprendiéndolo, familia? La idea de entender esta llamada área de la tipología es encontrar que todo apunta a algo, voy a decirlo así, a algo, pero definitivamente en una mejor versión.
cualquier personaje que me quieras decir del Antiguo Testamento no cumplieron total y absolutamente la idea original que Dios tenía para ellos. ¿Sabías por qué? Porque había una intención, y era anunciar a aquel que sí venía a cumplirlo totalmente y perfectamente. ¿Y sabes quién es esa persona que lo cumplió totalmente y perfectamente? Cristo Jesús. Dale un aplauso. Él es el que cumple todo. Mira, en el curso tenemos una frase, en este curso de hay un mejor y verdadero, y le agregamos el nombre. Hay un mejor y verdadero Moisés. ¿Moisés es un tipo de Cristo? Sí. Así como estamos viendo ahorita, Dan, sí. ¿Hay un mejor y verdadero José? ¿José es un tipo de Cristo? Sí. ¿Hay un mejor y verdadero Noé? Y así nos podemos ir. Hay un mejor y verdadero Elías. Hay un mejor y verdadero Abraham. Hay un mejor y verdadero Isaac. Y tú empiezas a ver, ese curso empezamos a hacer ese contraste. Y definitivamente, todos los personajes del Antiguo Testamento prefiguraban, anunciaban aquel que iba a venirlo a completar, tanto en su obra como en su sacrificio. De verdad, es increíble. Hoy solamente vamos a ver a Adán, porque la idea del postrer Adán tiene que quedar bien en nuestro corazón, para que entonces podamos comprender que si Adán tuvo ayuda idónea, Cristo, como el segundo Adán, también se le dio su ayuda idónea. ¿Vamos bien? Empieza el recorrido, ¿vale? Primer Adán, tú sabes, ¿verdad? Yo sé que hasta casi por cultura general sabemos lo que pasó con Adán. La terminó, como dicen, regando. ¿Cuántos están enfermos el día de hoy? Agradécelo a él. ¿Cuántos están en alguna área desafortunada en su vida que uno le puede llamar maldición? Agradéceselo a él. ¿Sí? ¿O no? ¿Estoy exagerando? Pues todo comenzó con el primer Adán. Si alguien que se cree, ¿verdad?, y que le quiere echar culpa a sus tatarabuelos, porque mira, nada más, en lugar de dejarme buenas cosas, me dejó puros problemas, y mira, estos rasgos físicos que no me gustan, ¿verdad? Algunos dicen así de burla, me hubiera dejado mejor otras cosas y no esta joroba, ¿verdad? O este cabello, estos pelos. Bueno, pues si vamos a ser más estrictos, ahora tenemos que rastrear que no solo es tu tatarabuelo, viene de más atrás. Sí, porque a algunos que les gusta, por ejemplo, eso de rastrear y hacer un árbol genealógico de las maldiciones generacionales. Yo me tengo al margen en ese tema, ¿verdad? Pero no lo promuevo por esa razón, porque hay un responsable si vamos a hacerlo directamente así, y vamos a llegar hasta quién crees. Esa es la verdad. Porque un día Adán decidió desobedecer. Y esa desobediencia trajo consigo el pecado. Y el pecado trajo luz, muerte. O sea, cuando tú comprendes esto, que viene a ser el Adán, entiendes el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿todos vamos a morir? Todos vamos a morir. Todos tenemos una fecha de caducidad, como si fuéramos un yogurt. Solo Dios sabe esa fecha de caducidad, y solo Él la determina. Sí, nosotros sumamos, ¿va? Si no nos cuidamos, si somos malos administradores con el templo que Él nos ha dado, que es el cuerpo. Pero bueno, al punto al que quiero llegar es el siguiente. El primer Adán desobedeció, trajo la luz, la muerte, pero la gran noticia es que solo apuntaba a aquel que sí realmente iba a ser su obediencia completa. Por eso el apóstol Pablo le llama
el segundo Adán. Bueno, en este recorrido vamos a hacer el contraste de todo lo que el primer Adán, bíblicamente, pues recuerda, para que sea un tipo, tiene que ser lo que prefiguraba en el antiguo, cumpliéndolo, viéndolo puntualmente el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a empezar con el primer contraste. El primer Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Lo que dicen las Escrituras, Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos como a nuestra imagen, para que sea como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corran por el suelo. Versículo siguiente: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a Dios los creó, a imagen de Dios los creó. Ese era el primer Adán. Nota el contraste. Pero el segundo Adán no solo, escucha, él no fue creado, él es la imagen visible del Dios invisible. ¿Notas el contraste? ¿Y dónde vemos eso? Para que se cumpla la tipología en el Nuevo Testamento. Mira lo que dicen las Escrituras. Jesús respondió cuando Felipe le preguntó, ¿verdad? He estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Jesús dijo: los que me han visto a mí, ¿qué dijo? ¿Han visto a quién? ¿Y quién es el Padre? Dios. Entonces, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? ¿Sabes? Porque Jesús estaba diciendo: yo soy ¿quién? El segundo Adán, que no fue creado, sino que Él es la imagen misma. ¿De quién? De Dios. Otra escritura, Colosenses 1:15, dice el apóstol Pablo: Cristo, ahí está, textualmente, para que no haya lugar a dudas, textualmente está: Cristo, ¿qué dice? Es la imagen visible. ¿Quieres ver a Dios? Velo en Cristo Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, porque en Cristo Jesús está ¿qué? La imagen visible. ¿De quién? Del Dios invisible. ¿Sí? Cristiano, recuérdalo, porque hoy en día, ¿verdad? Te puedes confundir, todos hablan de Dios y primero Dios y que te vaya con Dios, pero la pregunta es: ¿qué Dios? Porque yo me he dado cuenta que el Dios de la sociedad en la cual yo vivo no es aquel que las Escrituras revelan, y no es mi opinión, porque Dios nos dio su palabra para que podamos conocer cómo Él es. ¿Y cómo me doy cuenta que esta sociedad no es el mismo Dios que se está refiriendo al Dios de las Escrituras? Por simple y sencillamente cómo lo perciben y cómo lo interpretan. Dios no es un Dios bonachón, buena onda, ¿verdad? Que está nada más pura gracia, ¿verdad que ese no es el Dios de la Biblia? Entonces qué importante que conozcas a Dios por medio de su palabra. Termino. Él ya existía, fíjate, Él es el autoexistente, Él no fue creado, a diferencia del primer Adán, que sí tuvo un origen y tuvo un comienzo, pero el segundo Adán ya existía. ¿Cuándo? Antes de que las cosas fueran creadas. O sea, permíteme esta expresión, antes del primero ya estaba el segundo. Sí, el primero nada más vino a anunciar cómo no se puede, por así decirlo, y cómo el único que sí podía. Permítanme esta expresión, a lo mejor es incorrecta. Iba a venir a pagar los platos rotos del primer Adán. ¿O no? Wow. Fueron creadas y es supremo sobre toda la creación. Segundo contraste. El primer Adán, nos dice las Escrituras, que fue creado para hacer ¿qué?
compañero de Dios. Y ojo, ¿verdad? Porque no es esto, ay, Dios estaba tan solito, ¿verdad? Como que necesitaba y como que casi nosotros cuando, o aquellos jóvenes que se sienten solos y cómprenme un perrito, ¿no? No. Dios en sí, Dios no necesita, me explico, Dios es completo en sí. Y sí, pero fue creado para ser el compañero. ¿Quién estaba en el huerto? Dios. Mira, ve las escrituras. Génesis capítulo 2, verso 15. El Señor Dios puso al hombre ¿en dónde? En el jardín del Edén, de Edén, para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Quién estaba en ese jardín? Dios. Lo coloca ahí, le da una función, le da una responsabilidad. Ahora, ¿recuerdas cuando vamos adelante? Yo sé que tú conoces la narrativa bíblica, lo que pasó, pero cuando Adán y Eva cometen la desobediencia, mira lo que pasa. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron a Dios, oyeron al Señor Dios. ¿Dónde estaba? Caminando. Entonces ahí estaba Dios. ¿Sí o no? Sí. Y así que se escondieron. Fíjate que, mira, qué importante. Aquí hay un principio, lo dejo rápidamente como comentario. Tú cometes algo que sabes que no está mal y por inmediato genera vergüenza y lo tratas de ocultar y lo tratas de esconder. Si hay algo hoy, al día de hoy, que estés ocultando, que estés escondido, ¿sabes por qué es? Porque está ¿qué? Porque está ¿qué? Está mal delante de Dios. Si no, ¿qué? Si no, enséñanos a todos. Invítanos a todos a percibirlo. Pero si no haces eso, entonces ahí está la evidencia de que tienes el síndrome que Adán tuvo, el síndrome de me escondo porque sé que está mal. Pero ahí está el principio. ¿Te das cuenta? Estos versículos dejan entrever que el primer Adán fue diseñado ¿para qué? Para ser compañero de ¿quién? Pero el segundo Adán, aquí viene el contraste. Recuerda que cuando veas el contraste, percibe cómo supera. En el primer contraste, ¿viste cómo superó? Uno fue creado. El segundo Adán es ¿quién? La imagen de Dios. Bien. El segundo Adán no fue creado, siempre fue siempre, ¿qué? El compañero idóneo. ¿De quién? De Dios. ¿Notas cómo se supera? ¿Notas cómo se cumple? Mira, percibe lo que dice el apóstol Juan. Comienza su evangelio, tú sabes Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa es la palabra. Verbo originalmente es el logos. Y él lo dice así: el que es la palabra existía, ¿cuándo? En el principio, con, no después, no posterior. Una cosa es con Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el segundo Adán fue siempre el compañero idóneo de Dios. Otro versículo es también Juan en capítulo 17, verso 5, dice la oración de Jesús: ahora Padre, llévame a la gloria. ¿Cuándo? Que compartiremos, que algún día compartiré, que algún día llegaré. No, fíjate cómo lo dice. A la gloria que ¿qué? Compartíamos. Y si hay algo que compartí es porque ya estuve. ¿Sí o no? Da evidencia que el Señor Jesús estaba ¿qué? Desde el principio, porque siempre fue el compañero de ¿quién? De Dios, antes que comenzara el mundo. ¿Vamos bien? ¿Estás percibiendo los contrastes? Tercer contraste. El primer Adán por favor. Te lo leo porque aquí otra vez algo está pasando. El primer Adán
recibió su vida de Dios. Y ojo, porque las escrituras, fíjate cómo lo dicen, apúntalo, Génesis capítulo 2, versículo 7, Génesis 2, capítulo 2, verso 7. Luego el Señor Dios formó al hombre. ¿De dónde lo formó? ¿Tú lo sabes? Del polvo de la tierra, dice. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. El primer Adán, apúntalo, recibió su vida de Dios. ¿Sí? Como todos nosotros, ¿o no? Sí. Pero el segundo Adán no. El segundo Adán, tercer contraste, tiene la vida de Dios en sí. ¿Percibes la distinción? El primer Adán, ¿qué hizo? Recibió. ¿Qué recibió? La vida. El segundo Adán, ¿qué hizo? Tiene la vida en sí. Y eso es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26. El Padre tiene vida en sí mismo y ha entregado a su Hijo ese mismo poder, dice, de dar vida. Lo vuelvo a repetir, Juan 5, 26. El Padre tiene vida en sí mismo y Él ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. ¿Qué tal? El segundo Adán, entonces, percibimos cómo completa, hace mucho más grande la inicialización que el primer Adán tuvo. Otra referencia está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 12. Dice así: y ese es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, dice el apóstol Juan, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Por qué tenemos entonces, si el primer Adán trajo la muerte, el postrer Adán trajo la vida? La pregunta es, ¿tú tienes al Hijo de Dios? Si lo tienes, tienes la vida eterna. Juan 5:26, la última referencia en este tercer contraste. El Padre tiene la vida en sí mismo, dice, y Él la ha entregado, dice, a su Hijo. Ese mismo poder de dar vida. Juan 5:26. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Con solo esos tres contrastes nos damos cuenta que el Señor, que el primer y el segundo Adán es prácticamente todo lo que el primer Adán no pudo hacer, pero el postrer Adán sí. ¿Cierto? Ahora hay muchos más. En el curso, por ejemplo, de Adán, por lo menos yo pongo 25 referencias. Para no aturdirte, ¿verdad? Porque dices, ya es noche y aquí ya con tanta información voy a salir con mi cerebro. Te voy a dar uno último, ¿te parece? Cuarto contraste. Cuarta referencia, en la cual podemos ver una distinción entre el primer y el segundo Adán. Y la última que te voy a dar es que al primer Adán le fue dado el señorío sobre el mundo, ¿verdad? ¿Y eso dónde lo vemos? Eso lo vemos nuevamente Génesis 1, 28 al 30. Al primer Adán se le dio el señorío. Aquí están las palabras que incluso el apóstol Pablo, ¿verdad?, citó en su carta que vimos hace unos momentos.
les dijo así, Dios con las siguientes palabras. Génesis 1:28. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios les dijo, miren, les he dado las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que se les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para que todos los animales salvajes, para que las aves del cielo y para que los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para que todo lo que tiene vida, y eso fue lo que sucedió. El Señor le dio el señorío al primer Adán. Y ese señorío se perdió posterior ¿qué? A la caída. ¿Verdad que sí? El señorío de poder llevar a cabo la función que Dios era el plan original, encauzar a todo lo que Dios había creado, era la tarea del hombre. Ahora lamentablemente vemos que el hombre ya no la encausa, la destruye, ¿cierto o no? ¿O no? ¿Te das cuenta cómo afectó el propósito original? Muchas gracias. Definitivamente trajo consigo múltiples efectos la caída. ¿Cómo entonces esto se puede revertir? ¿Cómo volvemos a darnos cuenta que tú y yo podemos tomar la autoridad? Por eso me encanta cuando algunos citan con entendimiento el que es tomar la autoridad. ¿Y sabes por qué? Porque la autoridad que perdió el primer Adán, el segundo Adán vino a revertirlo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? En el segundo Adán vemos que le fue dada toda la autoridad, no solo en el huerto. ¿En dónde crees? En el universo. Mira, qué importante encontrar esa gran diferencia. El segundo Adán tiene la autoridad sobre el universo. ¿Sabes por qué la tiene? Porque la ganó. ¿Y en dónde crees que la ganó? La ganó en la cruz del Calvario. Ve qué autoridad él ganó. ¿Cuántos están teniendo este ejercicio reflexivo y se dan cuenta que es asombroso la obra que vino a hacer el postrer Adán? Y mira dónde se ve esa. Y bueno, no solo sobre el universo, sino toda la creación. Y él lo dijo textualmente. Antes precisamente de ascender a los cielos, una vez que él había resucitado, él dijo esto. Se acercó a sus discípulos y les dijo: se me ha dado. ¿En dónde? En el cielo. Ese es el contexto de la Gran Comisión. Antes de que la Gran Comisión, fíjate cómo es precedida de entender que la autoridad la tiene ¿quién? Y si esa autoridad la ha confiado, ¿a quién crees? ¿Sabes cuál es el siguiente versículo? Por lo tanto, vayan. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros podemos entonces un poquito cambiar el chip de la autoridad que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo? Pero esa autoridad no la tiene aquel que no forma parte del cuerpo. Buenas noches. Familia, ¿qué nos va a enseñar esta serie? Que ministremos a aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo. Ya lo vimos en la primera sesión, comillas, pero no creen en la iglesia. Una mesa,
Se colocan 4 pastas para que esté firme. De otra manera, es inestable. Así es aquel que dice ser creyente, que no pertenece a una iglesia local. ¿Vamos bien? Ahí le paramos entonces en los contrastes, porque entonces llegamos al punto. El segundo Adán, también así como al primer Adán, se le dio una ayuda idónea. ¿Quién fue esa ayuda idónea? De al primer Adán. Ahí está. Y el segundo Adán, ¿qué crees? También tiene su ayuda idónea. Y aquí está. No lo han percibido. Aquí está la ayuda idónea. Aquí está la ayuda idónea. Ahora, ¿estaremos siendo la ayuda idónea? Y yo sé que esto lo van a entender más los casados. Bueno, la Biblia misma dice, ¿verdad?, que la mujer rencillosa, bueno, te digo algo. Querido varón, no vas a poder llegar hablando en los planes y en los propósitos de Dios. Ojo, esta es una verdad tremenda. Si tu esposa, tu cónyuge, no va a la par contigo. Porque te digo algo. Si no, y bueno, yo sé que ahorita no hay tantos solteros, pero este mensaje lo van a ver tal vez varios solteros. Y esto va para ti, querido soltero. Si eliges mal y no eliges la ayuda idónea, te digo algo, va a ser tu peor dolor de cabeza. No sabes cuántas personas que quisiera decir que no, al día de hoy están anclados a ese gran dilema por haber decidido mal. ¿Estoy siendo claro? Pero como en este auditorio, ¿verdad que sí? Varones, todos tienen ayuda idónea, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Amén. Y la esposa es eso, ¿verdad? En el plan de Dios es la ayuda. Ojo, no es la responsable. Si pudiéramos entender eso, queridos varones, los próximos meses y años en esta casa vamos a fomentar para que se active y se despierte el sacerdocio de cada varón en esta congregación. No podemos seguir dormidos. No podemos seguir relegando el papel que solo a nosotros como varones nos corresponde. No es un asunto ni de machismo, no es un asunto de ideología, es un asunto de principios. ¿Por qué? Porque Dios delegó funciones. Que la esposa sea por años, ¿verdad?, llevando a cabo la función. Sí, que no le corresponde es otra cosa, que la hace es otra cosa, que ha sido relegado es otra cosa. Pero entre Dios, escucha, ese es el plan, y la esposa es la ayuda idónea. ¿Por qué estoy tratando de que este principio quede bien remarcado? Porque si no, no vas a entender entonces cuál es la función de la iglesia como la ayuda idónea del segundo Adán. Y aquí tengo un cuadro rápidamente, porque podría ir uno por uno, pero no tengo el tiempo. Para que también percibas este contraste, ahora ya no del primer Adán y el segundo Adán, sino percibe el contraste ahora como incluyendo su ayuda idónea. En el primer Adán, ¿quién fue? Eva, ¿y lo tienes? Y en el segundo Adán, ¿quién es? Di conmigo, yo. Dilo fuerte, ¿quién? Yo. Nosotros somos la ayuda idónea.
lo mismo. ¿Te imaginas un varón? Voy a utilizar, perdón la expresión, no se me ocurre en este momento otra palabra. A lo mejor es incorrecta y me pido disculpas. Arriando a su esposa para que, como decimos, se comprometa, agarre la onda. Como lo dije hace un momento, será un dolor de cabeza, una pesadilla, que es un lastre que dices, ¿por qué? Porque no compaginan. No van, no están en sintonía, no hablan el mismo lenguaje. Bueno, pues así de doloroso y de caótico puede ser como como su iglesia, como la ayuda que idónea del segundo Adán, no estamos siendo. Que el Señor hable fuertemente en nuestras vidas y que nos haga ver, ¿verdad que sí? Es mi oración que estoy haciendo específicamente por esta serie. Que el Señor nos ayude a comprender cómo estamos siendo de ayuda. Porque te digo algo, cuando el Señor puso a Adán, lo puso con una intención. Y esa intención no se cumplió. Pero en el segundo Adán sí se cumplió. Pero ahora a la iglesia le toca, ¿qué crees? Llevar a cabo ¿qué? Eso. Mira, lo vas a percibir rápidamente. Adán y Eva, como ayuda idónea, fue Eva, la esposa de Adán, designada por Dios. Ojo, porque Dios le dio, ¿cierto o no? Ahí lo tienen las referencias. Génesis 2:18. Antes de ser creada, Dios le dijo, ¿qué? Ahí está. Bueno, para que se cumpla el tipo, tenemos que ver la referencia. Obviamente ya contrastando en el Nuevo Testamento esto. Y qué increíble es percibir esto. Que la iglesia, su esposa de Cristo, también fue ¿qué? Designada por Dios antes de su formación. Ahí tienes la referencia. Y de verdad te invitaría a que apuntes las referencias y lo leas en casa. Llévate de tarea esto. Percibe cómo esto se cumple. El otro contraste es que la esposa de Adán fue creada por Dios mismo. Bueno, en Cristo Jesús también la esposa de Cristo está siendo formada. Y eso me gusta. Porque cuando está formada, ¿sabes? ¿Te das cuenta? Se me viene a la mente la imagen del barro. ¿Y cuántos han visto en las películas, o a lo mejor han visto algún alfarero, que cuando estás dando forma, desechas, ¿qué? Adherencias, ¿cierto o no? Lo que se pegó, lo que no forma parte del diseño, y que me da gusto, ¿sabes por qué? Que Dios siga formando a su iglesia. ¿Sabes por qué? Porque también habrá alguien, habrá gente que no son, que se está colando. O no habrá en aquel día aquellos que digan, Señor, Señor, ¿cierto o no? ¿Cuántos dicen conmigo que el Señor siga formando a su iglesia? Y que se pase por el filtro y que salgan faltos aquellos que solo tienen apariencia, pero que no están siendo iglesia. ¿Qué palabras tan fuertes estamos hablando en esta noche? Pero yo nomás veo uno, o es iglesia, lo voy a decir con otra analogía que el mismo Señor
lo utilizó. Él separará al final del tiempo a los que son oveja y los que son ¿qué? Cabritos. Ahí está la que siga formando, ¿verdad que sí? Ok, tercero, la esposa de Adán tuvo vida porque el costado de él fue herido mientras estaba. Esto me encanta, porque aquí también hay una gran ejemplificación. ¿Tú crees que algo en las escrituras está de casualidad, nomás está porque sí? Pregunta, ¿de dónde fue el Señor herido? ¿En dónde crees? ¿Por qué crees? Ahora entiendes por qué es el segundo Adán. Y cuando estaba siendo herido, ¿sabes qué? Hay una gran evidencia de lo que iba a surgir. ¿Sabes qué iba a surgir? Porque posterior a eso, ¿qué fue? La resurrección. Y posterior a la resurrección, ¿qué fue? La iglesia emergió. Ve qué increíble. La esposa de Cristo vive porque el costado de él fue herido estando muerto. ¿Verdad que no hay nada de casualidad en las escrituras? Ahí te dejo las referencias. 4. La esposa de Adán era parte de su propio cuerpo. Sí, ya lo vimos, de su costado. ¿Tú crees que la iglesia en Cristo no somos parte de su mismo cuerpo? Pregunta, ¿hay alguna parte de tu cuerpo que no necesites, que nomás esté? Aparte de la grasa que tenemos. Bueno, esa es aún eso tiene una función increíble, ¿eh? Ahora, pero lo que quiero decir, ¿verdad que no hay ni un solo miembro que no tenga una parte importante en su operación dentro del cuerpo mismo? Pues, ¿qué crees? Por eso lo digo, porque nuevamente creo que definitivamente es esto. La esposa de Cristo también tiene esa misma intención, que es que la parte principal de su cuerpo es aquel que está en Cristo. ¿Que está en qué? En Cristo Jesús. Porque lo más importante es que tu comprensión vaya asimilando lo importante y lo valioso que es la iglesia. Hasta este momento, mira, llevamos apenas 2 sesiones. ¿Te atreverías a hablar mal de su iglesia? Entonces, ¿por qué a veces sí lo hacemos? ¿Te atreverías a criticar a su iglesia? Entonces, ¿por qué a veces sí lo hacemos? Y la pregunta más contundente: ¿realmente estás siendo ayuda idónea? Porque el Señor ascendió a los cielos y Él sigue edificando a su iglesia. Y su ministerio en la tierra terminó, pero en los cielos sigue vigente. ¿Y qué está? ¿Sabes qué? Porque voy a decirlo así, permítelo comprenderlo así. Él ya hizo su función. Él ya hizo su tarea. Y ahora está en los cielos intercediendo para que su ayuda idónea haga lo que ahora nos corresponde. Él ya lo completó. Y a Él le ha placido salvar al mundo por la locura, dice el apóstol Pablo, de la predicación. ¿Y sabes quién predica? ¿Sabes quién está llamada a anunciar? ¿Quién está llamada a proclamar? ¿Quién está llamada a restaurar? ¿Quién está llamada a compartir? ¿Quién está llamada a hacer iglesia?
cuando vamos a seguir comprendiendo que hacer iglesia no solo es sentarnos a recibir un mensaje, eso es parte, eso es valioso, pero la misión más importante de la iglesia ni siquiera se encuentra en estas 4 paredes.